Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, bueno, en este episodio vamos a hablar de las principales frustraciones o los principales errores que se cometen al intentar empezar con BIM, al intentar implementar BIM, y que muchas veces lleva a frustraciones porque no se logran los resultados que se esperan, porque hay desvíos en el proceso, porque lleva más tiempo del esperado o porque el presupuesto o esa inversión terminó siendo mucho más grande de la que se pensaba. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, vamos a estar hablando de 10 de los principales errores, pero obviamente hay más. Y el primero yo diría que es la falta de capacitación, y esto es vital, ¿no? Las empresas muchas veces deciden capacitar a su equipo, a su personal en tecnología. Se enfocan en el software, van directamente a buscar capacitaciones en ese software, pero se olvidan de la parte de la metodología, de los procesos, que esto es, en definitiva, lo fundamental para poder coser todas las herramientas, el generar procesos que justamente se adecúen al desarrollo de proyectos o a los hábitos de trabajo que habitualmente se desarrollan en esa empresa o en ese estudio. La falta de estándares. Si una empresa no tiene estándares BIM claros y bien definidos, puede resultar una falta de consistencia en los proyectos y obviamente en los resultados. Los modelos pueden ser muy detallados y muy complejos, y si no hay un enfoque coherente que cosa justamente todo este proyecto, se termina derivando en confusión y en errores. En definitiva, ¿qué son los estándares en BIM? Bueno, los estándares son determinadas normas o reglas claras que determinan cómo se va a desarrollar ese proyecto, con qué nivel de información se va a trabajar. Es decir, determinadas reglas que determinan en definitiva los márgenes de ese proyecto y el alcance. Y esto es fundamental tenerlo claro para que después no existan improvisaciones, sobre todo, como decía, si es un proyecto complejo que muchas veces no puede llegar o no amerita que llegue al detalle en determinadas disciplinas o en determinadas áreas. Entonces hay que tener muy claro siempre el para qué y estas reglas para saber entonces hasta dónde llegar con ese proyecto. Y acá voy a nombrar los puntos 3 y 4 prácticamente juntos, que es la dificultad en la coordinación y la falta de colaboración. En definitiva, la coordinación de un proyecto pasa por coordinar la información de las distintas disciplinas en el mismo proyecto y unificarlas para que justamente después no existan errores o incongruencias al momento de llegar a la hora. Pero qué difícil que es muchas veces poder coordinar y poder contar con toda esa información a tiempo en el proyecto. Y eso lleva al siguiente punto, que es la falta de colaboración. En realidad, las empresas, los distintos equipos de trabajo, los distintos profesionales de las distintas disciplinas no están acostumbrados a intercambiar esta información. Entonces, generar la información para poder mostrarle a otro equipo de trabajo, eso está generando mucha confusión, mucho miedo y a veces muchos errores por no tener un proceso claro de comunicación y de intercambio de información y de matriz de responsabilidades. ¿A quién le corresponde cambiar esa parte del proyecto? ¿Cuándo se encontró determinado error? ¿Cómo entonces se va a comunicar que ese error o esa omisión existe en el proyecto? ¿Va a ser con una nube de puntos? ¿Te voy a mandar un mensaje? ¿Va a ser por determinada plataforma? ¿Te lo voy a subir con nubes de revisión a través de determinado visor? ¿Cómo va a ser ese intercambio? ¿A quién le corresponde hacer ese cambio una vez que se detectó ese error? Y cuando existen procesos claros, cuando existen reglas claras de cómo hay que desarrollar ese proyecto, entonces se hace mucho más fácil ese intercambio de información. Por eso lo vital es
No las capacitaciones en el software, sino en los procesos de generar esa información, de gestionarla, de comunicarla y de intercambiarla. El siguiente punto es la falta de interoperabilidad o los problemas o los errores que existen con la interoperabilidad entre los distintos software. Y acá me parece que hay un tema fundamental que es aprender a trabajar con IFC. IFC tiene un sistema de clasificación de información que es bastante particular. Uno puede exportar desde cualquier software a IFC así nomás y en realidad no sabemos ni qué estamos exportando ni cómo lo estamos exportando. Esto muchas veces genera falta de información en el modelo, genera errores, genera que ese modelo se rompa. Entonces, tener claro cómo tiene que ser esa exportación, qué información se debe incluir, cómo, es vital. Justamente también para perder ese miedo y que se empiecen a diseminar o a diluir esas barreras en el intercambio de información, facilitando y poniendo la información arriba de la mesa de cómo tiene que funcionar. Y esto lleva también al siguiente punto, que es no tener en cuenta la curva de aprendizaje. Las empresas muchas veces se plantean un plan de implementación para ya, un plan de implementación súper ambicioso, sin un plazo real, sin tener en cuenta esta curva de aprendizaje del equipo. Hay un equipo de trabajo que tiene que capacitarse en determinados procesos y en determinadas herramientas. No todo el equipo se tiene que capacitar por igual. Algunas capacitaciones van dirigidas a determinados roles del equipo y otras capacitaciones a otras. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este aprendizaje también lleva un tiempo. No solamente el absorber el aprendizaje, sino en ponerlo en práctica. Y muchas veces esto se ve a partir de un primer proyecto piloto, pero muchas veces ese primer proyecto no alcanzó y hay que hacer un segundo proyecto piloto o un tercero. Y eso va a depender mucho de las capacidades de la empresa, de las capacidades del equipo, de los recursos y de las competencias digitales que tenga esa empresa. Y eso hay que tenerlo en cuenta, no es de la noche a la mañana. Hay una curva de aprendizaje, muchas veces toca sacrificar la productividad en el ritmo de proyectos que se venía desarrollando en esa empresa y entonces que esa capacitación tome un lugar más preponderante para justamente después sí agarrar un ritmo de trabajo, una productividad mucho mayor. El siguiente error es trabajar con, lo que le digo yo, procesos antiguos, no integrar las nuevas herramientas, las nuevas metodologías y los nuevos procesos en los procesos actuales, teniendo en cuenta que hay que sustituir determinados hábitos. Sí o sí, es imposible querer incorporar tecnología e información digital en procesos analógicos de desarrollo de la información. Hay que tener en cuenta que hay que compatibilizar y justamente esa integración se hace en un determinado tiempo. Se va haciendo de forma paulatina y se planifica en el tiempo. Y muchas veces esos hábitos se van transformando de a poco. Pero primero hay que reconocerlos y hay que integrarlos para saber, ser consciente y saber qué es lo que hay que cambiar para después justamente poder cambiarlo. Y esto lleva al siguiente punto, que es la resistencia al cambio. Muchas veces los integrantes dentro de ese equipo, por no contar con las competencias digitales suficientes, porque piensan que la tecnología no es para ellos, que los nuevos procesos no son para ellos, que no se van a poder integrar, esto genera falta de motivación y muchas veces también falta de compromiso en el involucrarse en ese proceso de implementación. Esa resistencia al cambio existe, por eso hay que trabajar internamente en los equipos de trabajo desde una visión más de recursos humanos, viendo cómo es posible motivar a ese equipo, cómo es posible comprometerlo, desde qué roles, muchas veces buscar nuevos roles para esos integrantes del equipo para que puedan sumar en ese proceso de implementación y que sea positivo para todas las partes. Y el último punto muchas veces es la falta de presupuesto. Cuando se piensa en un proceso de implementación, la empresa destina determinada inversión, determinado monto de inversión a esa implementación. Muchas veces pasa que, sobre todo esas empresas que empiezan con una estrategia propia, que destinan esa inversión para que su equipo de trabajo se capacite en determinada herramienta. Después se dan cuenta que esa herramienta no es la más adecuada para ellos y tienen que volver a capacitarse en otra herramienta con todo lo que eso conlleva.
Y lo mismo pasa con la adquisición de licencias. Se adquiere esa licencia en la que el equipo se capacitó y después ese software no era el más adecuado para ese equipo de trabajo, para esa empresa. Por eso muchas veces el consultor, lejos de ser un gasto en este proceso, es una inversión para justamente guiarte, acelerar ese proceso de trabajo y que justamente tu inversión sea mucho más óptima y mucho más eficiente, enfocada en los resultados que estás buscando para tu empresa. Aunque sea por un periodo determinado, y nos ha pasado que nos contratan estudios o empresas por un periodo, ya empezaron su proceso de implementación, quieren consultar determinada cosa en determinado periodo, unas sesiones solamente de acompañamiento, de guía, de orientación, y después siguen su camino, a partir de esa estrategia propia que lograron implementar, pero que se estancaron, no lograron los resultados que esperaban o tienen dudas. Entonces, muchas veces ese rol del consultor es destrabar ese proceso para que esa empresa pueda seguir adelante. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.